Nuestro deseo es que el Señor los bendiga, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, paz de Cristo. ¿Cuántos nos estamos gozando en la presencia de Dios? ¿Cuántos lo estamos haciendo? Es ese nombre que es sobre todo nombre. Antes estaba este misterio escondido, el nombre de nuestro Dios. Y Pablo lo declara en la carta a los Efesios, que antes estaba escondido, pero llegó el momento de la revelación de Dios. Y dijo: mi nombre es Jesucristo, en el cual va a salvar al pueblo de sus pecados, que nos va a librar, que nos va a guardar. ¿Cuántos hemos sido guardados por esa mano poderosa de nuestro Dios? Y si tú has sido guardado y bendecido, te invito a que cantes, levantes una alabanza, que digas: gracias, Señor, aleluya, gloria a Dios. Hazlo, estás en el lugar indicado. Está su presencia moviéndose en este lugar. No solo en el lugar, sino en nuestros corazones. Aleluya, aleluya. Les voy a pedir, hermanos, que así como están de pie, vamos a tener un ligero cambio en la liturgia. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Números, capítulo 11. Números capítulo 11, versículo del 1 al 3. Perdón, del 1 al 6. El libro de Números, capítulo 11, versículo del 1 al 6. Cuando lo tenga puede confirmar con un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió con ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Así como están de pie, les voy a pedir que hagamos una oración. Padre Santo, bendito Dios, gracias por la dicha y la bendición que nos permites una vez más estar en estos atrios, venir a traer alabanza, adoración. Y también sabemos que tu presencia desciende en este lugar, y tú traes paz, tú traes tranquilidad, pero sobre todo, Señor, tú envías tu palabra y profetizamos con nuestros labios esas grandezas, esas maravillas que tú haces, Señor. Preparamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para que hables una vez más y pueda haber fruto en abundancia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Les voy a pedir que tomen su lugar un momento. Y me gustaría que le dijera al que está a su lado: es tiempo de propagar la bendición. ¿Qué le parece una vez más fuerte? Es tiempo de propagar la bendición. Hay un tiempo y hay un momento que Dios va preparando para su iglesia. Que Dios es un Dios vivo, que está atento al clamor de su pueblo,
que está atento a lo que está sucediendo, porque Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestra vida y ha traído esa palabra de aliento, de descanso? Cada mañana, ¿verdad? Es una bendición poder despertar. Cuando nosotros nos quejamos, perdemos la visión. Dile al que está a tu lado: cuando te quejas, pierdes la visión. Y vemos este relato del pueblo de Israel que se quejó. Y cuando ellos se quejaron, perdieron la visión de la promesa de Dios. Dios les iba a prometer, les prometió una tierra donde fluía leche y miel, que lo que ellos quisieran sembrar era una tierra fértil y daba frutos. Pero se quejaron y su visión se acortó. Cuando tú y yo nos vivimos día con día quejándonos de todas las circunstancias que estamos viviendo, perdemos el sentido de la vida. No disfrutamos ni las pequeñas cosas que tenemos. El poder tener ahorita aire en nuestros pulmones es una bendición. Es una bendición. Pero en ocasiones lo hacemos tan mecánico que nos olvidamos de lo importante que es aliento. Por eso el salmista expresó: y todo lo que respire. Y si tú estás respirando, alaba a tu Dios. Dile: gracias, Señor, porque me permites este aire. Y el pueblo perdió la visión por quejarse. Creo que existe un refrán que dice: hay maneras de pedir las cosas. Cuando alguien nos lo dice, por favor, con gusto lo hacemos. Pero cuando alguien nos lo pide de mala gana, hasta perdemos la alegría en ese momento. Es bien interesante, nos sorprende a mi esposa y a mí. Nuestra hija, la más pequeña, tiene 1 año, 1 mes. Y comenzamos a tratar de enseñarle, cuando le damos algo o que nos da algo, le decimos gracias. Y ella, en su poco hablar, hace el intento de decir gracias. Y llega el momento en que ve cualquier cosa y nos la da. Y quiere que se la regresemos para que ella nos diga gracias. Entonces la forma de pedir las cosas está el dar. Pero el pueblo se quejó y esto llegó a oídos de Dios, y la ira de Dios se encendió contra el pueblo, que consumió el extremo de ese pueblo. La palabra de Dios nos habla que estaba alrededor, al extremo, no que consumió a las personas. Es como cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, y que la presencia de Dios estaba con ellos, la nube, el fuego. Y cuando estaban a la orilla del Mar Rojo, se puso el ángel delante de ellos, y estaba la columna de fuego y la nube. Y los egipcios estaban tan cerca de ellos, pero estaba la presencia de Dios, la mano poderosa de Dios guardándolos, cuidándolos. Mientras para ellos estaba encendido el fuego de Dios, dándoles aliento, alumbrándoles el camino. La nube tapaba y el fuego. Entonces para los egipcios era como neblina, no podían ver, se oscureció todo. Mientras para los egipcios era terror, para el pueblo del Señor decía: aquí está la mano poderosa de nuestro Dios. Para alguien el fuego de Dios es temor, es terror, pero para los que vivimos bajo ese fuego decimos: es mi lumbrera, es mi camino, es su presencia que me da descanso. Y perdieron la visión. Dice que la gente extranjera se mezcló entre ellos.
El Éxodo nos habla que también algunos egipcios se fueron con el pueblo de Israel, algunos que se habían casado con las mujeres y viceversa. Pero dice que estos no tenían la bendición ni la visión de Dios. Nos expresa en el versículo 4: y la gente extranjera se mezcló con ellos con un vivo deseo. Ellos solo se preocupaban por el comer, no se preocuparon por la promesa que se cumpliera en el pueblo. Así es que cuidado con quién nos mezclamos, porque hay gente que no tiene la visión de Dios en su vida, y cuando tú y yo nos mezclamos con esas personas, llega el momento en que nos quejamos del servir a Dios, del estar aquí con Dios, y perdemos la visión de Dios. Por eso lo expresa Hebreos: puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde tienes tu mirada hoy? ¿Dónde está tu mirada? Si tienes esa mirada en Cristo, es para alegrarnos, regocijarnos. Llegó el momento en que el pueblo de Israel anhelaba, deseaba la comida de Egipto, cuando esa comida significaba esclavitud. Y ellos preferían, decían, estaba mejor ese alimento, era gratis. Cuando Dios les enviaba el maná día con día. ¿Cuántos nos gusta el pan recién hecho? ¿Verdad que sabe rico? Huele fresco. Pues al pueblo de Israel todos los días el maná descendía día con día. La diferencia que en el sexto día les decía Dios la indicación: solamente este día vas a tomar porción doble, porque el séptimo día es de descanso y es para el Señor. Así es que cuando viene la bendición de Dios, tómala. Di: Señor, la tomo en tu nombre, tú eres nuestra provisión. Y el pueblo se cansó de ese maná. Era un milagro ese maná. Dice que era un pan que olía como un aceite nuevo, un aceite rico, fresco. Y así son las bendiciones de Dios cada día, frescas, nuevas son cada mañana. ¿Quién disfruta cada mañana poder levantarse y decir: gracias, Señor? Y se mezcló el pueblo de Israel, los extranjeros. Por eso cuando nosotros tomamos nuestro camino y la mirada en Cristo, nada nos tiene que hacer voltear hacia atrás y anhelar lo que era la vida anterior. Jesús lo expresó, dijo en Lucas capítulo 9 versículo 62, si me puedes acompañar por favor. Dice de esta manera: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Está Jesús caminando y hay alguien que le dijo: Jesús, quiero seguirte. Jesús, lo quiero hacer, quiero seguirte donde tú vayas. Y alguien dijo: Jesús, déjame seguirte, pero déjame voy y entierro a mi padre, a mis padres. Y para la cultura judía puede significar que hasta que mueran mis padres, entonces te sigo. Y hay alguien que dijo: Jesús, dame oportunidad de ir a despedirme de los míos. Y
Jesús le dice: no, tienes que seguirme ya. Deja todo atrás. El que pone su mano en el arado, no es bueno que ponga su mirada atrás, porque el arado es una herramienta de la agricultura, que vas abriendo los surcos. Y esta herramienta funciona para que la tierra se vaya abriendo y de esta manera el agua se pueda filtrar de una mejor manera y que sea un abono perfecto para la tierra y dé un buen fruto. Y Jesús hace esta expresión sobre el arado, porque un arado, cuando alguien va llevándolo pero pone su mirada atrás, no se va a ir derecho, va a empezar a zigzaguear o se va a ir para otro lado. Y Jesús era lo que decía: si alguien pone su mano en el arado y desea lo de atrás, no es apto para el reino de Dios. Y el pueblo de Israel estaba añorando más Egipto, la esclavitud de 430 años, algo que se le había profetizado a Abraham en un sueño, y se cumplió los 430 años, pero ellos decían: preferimos la comida, los pepinos, los melones, el pescado, cuando Dios les mandaba un maná fresco. Y en ocasiones, a veces el cristiano pone su mirada atrás y anhela más estar en esclavitud, cuando Jesús vino a darnos libertad y vida eterna. Y ellos estaban anhelando esa situación. Pero nosotros, los que hemos sido bautizados, salvados por esa gracia de Dios, hay una expresión que alguien lo hizo un canto: seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. No miro más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en el amor, y quiero llegar puro y limpio a su mansión. ¿Cuántos lo creen? Que hemos decidido seguir a Cristo. Lo del mundo se acabó. Y alguien también, un himnólogo, dijo: hasta el fin lucharé. Al Señor yo le quiero servir. Va a ser difícil, pero mi mirada está en Jesús. Mientras que el pueblo anhelaba y deseaba estar en esclavitud, un alimento, esto llegó no solo a los oídos de Jehová, sino llegó a los oídos de Moisés, su líder. Qué difícil que un pueblo prefiera regresar. ¿Cómo se sentiría Moisés de frustrado, desesperado por esta situación? Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré carne
para dar a todo el pueblo, porque lloran a mí diciéndonos: danos carne de comer. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que no vea mi mal. Dile al que está a tu lado: las cargas no son nuestras. ¿Te fijas desde el comienzo del capítulo 11 cómo Moisés, el pueblo llegó con Moisés y le dijo: ya no queremos esto, queremos carne? Pero ¿qué hizo Moisés? Oró a Jehová. Por eso te decía, las cargas no son nuestras. Cuando nosotros ponemos esas cargas en Dios y le decimos: Señor, ya no puedo más, siento que me voy a morir. Oh, por algo dice su palabra y dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cuántos hemos descansado en esa presencia de Dios? Y decimos: estas cargas no son mías, las pongo delante de ti. Nos libra, nos guarda, porque en su presencia hay descanso. Por eso Moisés decía: mi queja vengo delante de Dios. Y en ocasiones, ¿verdad?, nosotros tenemos cargas. Sentimos que ya no podemos, la enfermedad, la circunstancia, la economía. Decimos: ya no puedo, Señor. Se nos hace hasta bolas en la espalda. Imagínense Moisés, yo creo que era una sola bola de estrés. Y Moisés tiene que decir: oye, ¿acaso yo los di a luz? ¿Acaso es mi pueblo? Y ahí viene la intercesión de Moisés. Por eso es importante que cada líder de casa, cada uno de nosotros, levantemos una intercesión por nuestro hogar, levantemos una intercesión por nuestra iglesia, porque esta carga no es de uno, porque Dios está con cada uno de nosotros y da su espíritu para darnos descanso. Y la respuesta de Dios viene a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo, y yo descenderé. Y una vez más, yo descenderé y hablaré ahí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Moisés estaba desesperado, decía: ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y viene la respuesta de Dios. Qué tan importante es la presencia de Dios en nuestra vida. Moisés lo tuvo que expresar: si tu presencia no va con nosotros, ni nos saques ni nos muevas de aquí. Cuando nosotros tenemos ese anhelo de la presencia de Dios, decimos: no me voy aquí hasta que suceda, hasta que tu gloria descienda y se mueva sobre mi vida. Por eso es importante que cada culto nosotros digamos: Señor, que descienda tu presencia, que descienda tu espíritu, porque no nos vamos hasta que suceda. Y Dios le da la instrucción: necesito que escojas 70 ancianos, 70 líderes. Dice: y tú sabes cuáles son, cómo tienen que ser. Y vemos aquí en la palabra de Dios como en el Éxodo
Moisés recibe una visita inesperada, su suegro Jetro. Imagínense, llega Jetro y como que diciendo: a ver, Moisés, ¿cómo estás tratando a mi hija? Y a veces los suegros llegan y hacen un checklist, un cuestionario: ¿cómo la estás tratando? A ver, se ve medio flaquita, dale más de comer. A ver, dale algo más. Y Jetro llega y ve a Moisés como: ¿qué estás haciendo? Y se saludan: ¿cómo has estado? ¿Qué ha pasado? Y hablan cada uno cómo han vivido, que cómo Dios ha actuado, cómo ha sido bueno en todo este caminar. Y yo creo así debe de ser nosotros los cristianos. ¿Cómo estás? ¿Cómo Dios te ha sustentado? ¿Cómo Dios te ha guardado? Y ahí es cuando la gente comienza a profetizar con sus labios. Y cuando alguien profetiza, comienza a hablar de las grandezas de Dios, comienza a hablar de la palabra de Dios. Alguien comienza a profetizar. Y llega un momento en que Moisés está haciendo su trabajo, juzgando al pueblo. Y desde la mañana hasta el atardecer, hasta que Jetro le dice: oye, te vas a morir si sigues haciendo esto. ¿Qué es lo que haces? No, pues si el pueblo tiene dudas, viene conmigo y yo le doy la explicación. Y Jetro le dice: no, mejor haz una división de trabajo. Alguien que atienda 1000, alguien que atienda 100, alguien que atienda 50, alguien que atienda 10. Empieza a organizarte de esta manera. Por eso cuando viene la visión de Dios, viene con instrucciones, viene con un caminito. Y entonces dice Moisés: es cierto. Dijo: vas a perecer tú y el pueblo. Y la visión de Dios viene aquí y le dice: oye, escoge 70 líderes, hombres de buen testimonio, que tú veas y que digas: son hombres íntegros. Escógelos. Y se está tomando de estos mismos líderes que escogió para poder juzgar al pueblo. Ahora los escoge aquí. Dice: porque yo descenderé. Y ahí viene otra vez la manifestación de Dios sobre la vida de Moisés. Ve al tabernáculo de reunión. Ahí cara a cara, dice Éxodo capítulo 33, que era verse como cara a cara, donde Dios hablaba con él. ¿Cuántos hemos tenido ese momento de que sentimos que estamos cara a cara con nuestro Dios en el momento de la oración? Y que decimos: no, hombre, mis cargas ya no son mías. Hay un descanso en la presencia de Dios. Por eso Dios le dijo: mi presencia irá contigo y tendrás descanso. ¿Cuántos descansamos en esas promesas de Dios? Y los escoge, pero les tiene que dar una indicación. Tienen que santificarse, prepararse. Dile al que está a tu lado: prepárate. ¿Para qué nos vamos a preparar? ¿Para qué nos vamos a preparar? El pueblo de Israel se preparó para una visión de Dios, una promesa más de Dios. Tú y yo cada vez nos tenemos que preparar, porque nosotros sabemos y estamos conscientes que cada domingo, cada miércoles de reunión, Dios comienza a profetizar, empieza a hablar sobre a su iglesia, desciende su espíritu, se manifiesta. Y entonces Dios le dice: oye, está bien, esto es la instrucción que tienes que hacer con los 70, porque yo les voy a dar carne, les voy a dar codornices. Pero ¿sabes algo? No les voy a dar ni un día, ni 2, ni 3, ni 7. Les voy a dar un mes entero, dice, hasta que les salga por las narices. Por eso decíamos al principio, en la forma de pedir las cosas está el dar. Si le hubieran dicho: Señor, cámbianos la dieta,
como que ya nos estamos viendo más pachoncitos, algo rico, una proteína. No, se quejaron. Y Dios le dice: ¿quieren carne? Entonces les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Los que tienen nariz grande, pues imagínense, o nariz pequeña. Porque estaba la provisión de Dios, estaba la mano de Dios. Y entonces Jehová respondió: ¿acaso? Llega el momento en que Moisés dice, como que empezó a profetizar Moisés sobre el mensaje que Dios le estaba dando. Y como que hasta que le cayó el 20 y como que dijo: son 603,500 hombres de guerra, sin contar las mujeres ni los niños. Oye, ¿cómo le vamos a dar carne a este pueblo? Son muchos. Alguien puede decir que son más de 2 millones de personas, porque los hombres de guerra eran mayores de 20 años. Como que Moisés, cuando profetizó el mensaje, y como que dijo: caray, ¿de dónde voy a sacar carne? Vamos a matar las ovejas, el ganado. Y aunque le diéramos todos los peces del mar, no los completamos. Y en ocasiones Dios profetiza sobre nuestras vidas, y cuando lo empezamos a hablar decimos: ¿irá a suceder? Cae la duda, llega la duda. Y entonces viene otra respuesta de Dios. Te voy a invitar que abra ahí en el versículo 23 del mismo Números 11. Dice: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Como que diciendo: te he quedado a deber, como para que digas: no he actuado en tu crisis. ¿Acaso la mano de Jehová se ha cortado con nosotros? Su misericordia se sigue extendiendo hasta el día de hoy. Si estamos aquí es por su gracia, es por su misericordia, es por su fidelidad, su amor inagotable. Dile al que está a tu lado: qué guapo te ves con la misericordia de Dios. Vístete todos los días de su misericordia. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, profetizó y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Y entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Cuando habla Dios y dice: voy a poner del espíritu que está en ti, lo voy a poner en estos 70 varones. Hay dos maneras de comprender hablaba del espíritu. Significa como el interés, el entusiasmo por creerle a Dios. Como que Moisés diciendo: está tu espíritu, me está alentando, entonces voy a alentar más de 2 millones de personas a tener la visión de la tierra prometida. Pero cuando habla sobre el espíritu, también es el espíritu de Dios que estaba en Moisés. ¿Verdad que no dijo: te voy a quitar? Sino que voy a encender a los 70 con mi espíritu. Y cuando llegó el espíritu sobre esos 70, dice que comenzaron a profetizar,
hablar un lenguaje, un mensaje de Dios. Cuando alguien profetiza, está hablando un mensaje del cielo, un mensaje de Dios, donde está diciendo: voy a cumplir mi palabra. ¿Acaso mi mano se ha cortado? Y en algún momento Dios ha profetizado con nosotros. Algo que tú estás pidiendo en específico, de repente viene Dios y dice: lo que has estado orando, te lo voy a dar. Qué interesante, ¿verdad? Que una iglesia comience a profetizar, que tenga un mismo espíritu de trabajo, de anhelo. Por eso, líderes de redes, alguien va a profetizar contigo. Cada coordinación, alguien va a profetizar contigo. Te va a confirmar la palabra de Dios. Los proyectos de ese año, Dios los va a confirmar. Ahora, iglesia, hay un proyecto que está en camino. Es necesario que profeticemos y digamos: Señor, este año se va a cumplir este anhelo, este sueño de un nuevo santuario para alabar y bendecir tu nombre. Comenzamos a profetizar y decimos: Señor, los recursos van a llegar, nuestras manos van a trabajar para ver esa grandeza. Pero, iglesia, hay un problema. Ahora vamos a tener que llenar un templo más grande. ¿Cuántos comienzan a profetizar y decir: vamos a evangelizar, va a crecer la iglesia, va a haber más hombres y mujeres en este lugar? Pero dice la palabra de Dios que empezaron a profetizar. Ahora quiero que vean esta ilustración. Es como si tuviéramos una vela encendida y que esta vela va a encender otras 70. ¿Verdad que no vamos a dividir la llama para cada uno de ellos? ¿Qué vamos a hacer? Agarras la vela que está encendida y vas a poner el fuego sobre esa vela. Pues así nosotros también tenemos que llegar con los hermanos. Si ves que alguien está apagado, dile: aquí vengo a encenderte una vez más. Que el Espíritu de Dios esté sobre ti. Y habiendo quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Hasta los que no estaban en el tabernáculo, hasta allá llegó el Espíritu de Dios. Y comenzaron a profetizar, a hablar y decir. Yo me imagino que empezaron a decir: sí, vamos a llegar a esa tierra prometida. Dios sí va a cumplir sus promesas. Dios nos va a dar carne, nos va a guiar, nos va a sustentar, Él nos va a guardar. Y comenzaron a hablar un mismo lenguaje. Por eso es importante que todos, dice Moisés, ojalá que todo el pueblo profetizara. Así es que, hermanos, no solo los líderes tienen que tener una visión de Dios, también todos debemos de tener una visión de Dios. Cuán bueno sería que todos tuviéramos esa visión de Dios. Y hay alguien que va a profetizar lo que le conviene. Si vemos nosotros con los profetas de Baal, ellos profetizaban lo que Acab quería. Ellos hablaban lo que Acab necesitaba.
Mientras que Acab se olvidaba de los mandamientos, de la ley de Dios, esos profetas yo creo le decían: vas bien, vas a prosperar, va a llover, vamos a ser fructíferos. Pero ellos profetizaban lo que les convenía. Pero vino una palabra mayor. Vino la palabra del Dios verdadero y envió palabra de Jehová a Elías. Y Elías le tuvo que decir: estás mal tú y todo el pueblo. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos, si servir a Baal o servir a Jehová? Y decía: Jehová es el Dios de Israel. Es como decir: Jesucristo es el Rey de reyes, Señor de señor, Dios de los dioses. Y si tú alabas y bendices ese nombre, comienza a decirle: profetizamos que tú eres el Dios. Profetizamos, profetizamos, no lo que nosotros queremos, sino que tu palabra desciende una vez más. Dios va a levantar, va a empezar a dar vida una vez más. La palabra de Dios envía vida. Y roquista maquiromo. Si había ministerios detenidos, se encienden para la gloria de Dios. Comienzas a profetizar, comienzas a decir: Señor, aquí estoy yo para servir. Pero necesitamos hablar ese lenguaje de ese reino, de que lo que vemos en la presencia de Dios se va a cumplir. Las visiones se van a cumplir. Y vino la respuesta de Dios, y vino un viento de Jehová y trajo codornices al del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. La promesa de Dios se cumplió. Llegó la carne. Y es esas promesas de Dios que llegan a su tiempo y a su manera. Si no hay llenura del Espíritu Santo, no hay visión. Si no hay visión, no hay vida. Por eso es importante la llenura del Espíritu de Dios. Que Dios ponga su Espíritu sobre cada uno de nosotros, porque entonces hay vida. Cuando Dios trajo su Espíritu, lo prometió Joel 2, que iban a profetizar, porque el Espíritu de Dios iba a derramar sobre toda carne. No solo para los líderes, no, de principio a fin de cada uno de la iglesia se derrama el Espíritu de Dios. Pero es necesario que le digamos: Señor, derrama de tu Espíritu una vez más. Necesitamos de tu Espíritu, necesitamos visión, necesitamos vida. Que vuelvas a soplar ese aliento de vida, que fluya tu Espíritu, que encienda este lugar, Señor, que se derrame una vez más. Comienza a profetizar, hablar ese reino, ese lenguaje de Dios, ese mensaje de Dios. Levántate, ponte de pie, comienza a profetizar. Dile: Señor, aquí estoy. Derrama de tu Espíritu, que descienda una vez más, que descienda, que descienda, que descienda, que derrames de tu Espíritu. Necesitamos profetizar, Señor, que eso se cumpla. Hablamos tus promesas, cumplimos tu palabra. Que descienda tu Espíritu, que descienda tu Espíritu. Si hay alguien que quiere pasar este altar, hazlo. Si quieres correr, corre a este altar y dile: Señor, que descienda tu Espíritu. Que descienda, que descienda, que descienda, que se derrame, Señor. Comenzamos a profetizar, comenzamos a hablar tu lenguaje, Señor. Tú eres el que lo hace. Derrama de tu Espíritu, que descienda, que descienda, que descienda, que descienda. Aleluya, 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 aleluya. Derrama de tu Espíritu.
Espíritu Santo, ven, ven. Aleluya, aleluya. Llena ese lugar. Se llene tu casa. Que se llene una vez su casa, Señor. Que descienda tu espíritu. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Ahí está poniendo la visión. Ahí está poniendo su espíritu. Levanta tus manos, levanta tus manos. Que este lugar una vez más se impregne de la presencia de Dios. Levanta tus manos, dile, Señor, que descienda tu espíritu. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos sentir, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos sentir, llenarnos de ti, oh Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Toma tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Dale esa libertad al Espíritu de Dios. Dile, Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu. No queremos perder la visión. No, Señor, danos una visión fresca. Así como ese maná día a día era fresco, Señor, que vengas una vez más de tu Espíritu. Que se llene este lugar. Levanta tus manos, levanta tus manos. Mira, mira cómo está descendiendo su gloria desde la entrada hasta el final. Aquí está derramándose su gloria. Comienza a profetizar, comienza a hablar ese lenguaje de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Ven, ven, ven.
Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Qué glorioso es sentir su poder, su Espíritu Santo en mi ser, más cerca vivir, sentir su calor por la eternidad. Qué glorioso es sentir su poder, su Espíritu Santo en mi ser, más cerca vivir, sentir su calor por la eternidad. Qué glorioso es sentir su poder, su Espíritu Santo en mi ser, más cerca vivir, sentir su calor por la eternidad. Qué glorioso es sentir, qué glorioso es sentir su poder, su Espíritu Santo en mi ser, más cerca vivir, sentir su calor por la eternidad. Su Espíritu Santo en mi ser, Es ese calor, es ese amor de Dios manifestándose. Tú eres el que lo sigue haciendo, Señor. Su gracia me da seguridad. Qué glorioso es sentir su poder, su Espíritu Santo en mi ser, más cerca vivir, sentir su calor por la eternidad. Qué glorioso es sentir su poder, su Espíritu Santo en mi ser, más cerca vivir, sentir su calor por la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú sigues derramando de tu gracia, sigues derramando de tu Espíritu. Si habíamos dejado de profetizar con nuestros labios ese mensaje de tu palabra de salvación, pues en esta tarde, este día, nos vamos bendecidos y empezamos una vez más a profetizar, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres ese Dios todopoderoso. Por eso es tiempo de propagar la bendición de Dios. No quejarnos porque perdemos la visión.
No son nuestras cargas, pongámoslas en Dios. Pero también prepárate, porque Dios está dispuesto a seguir derramando de su espíritu sobre toda carne, para que empecemos a profetizar su palabra, no nuestra palabra, sino la de Él. Y Él enviará de su presencia y de su espíritu, y Él va a cumplir su promesa, porque la mano de Jehová no se ha cortado, sino que su bendición se sigue extendiendo. Así es que, hermano, de aquí en adelante dile: líder, aquí estoy. Líder, sí podemos. Red de jóvenes, sí podemos. Red de damas, sí podemos. Red de varones, sí podemos. Coordinaciones, sí podemos. Y iglesia, este año sí tenemos nuestro templo. Amén. Les voy a pedir, hermanos, así como están de pie,